Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y nosotros en este punto vamos a poner el foco en nuestra comunidad porque, atentos a este dato, solo el año pasado 75.000 canarios fueron atendidos en el Servicio Canario de Salud por algún trastorno de salud mental. Y uno de los trastornos más comunes es la ansiedad. Según un último informe del Sistema Nacional de Salud, el 14% de los canarios sufre este tipo de trastornos. Somos la tercera comunidad de toda España, Efrén Hernández, con mayor prevalencia. Sí, Pedro, y eso que solo nos supera la Comunidad Valenciana y Baleares. Para hablar precisamente de este asunto tenemos con nosotros, como no, a Leocadio Martín, psicólogo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La primera pregunta, ¿qué síntomas tiene la ansiedad? La ansiedad en general es que es esa jiribilla que tenemos de alguna manera aquí y distingue generalmente en el pecho, y que no nos permite funcionar en el día a día. Nos levantamos cansados, incluso nos cuesta dormir. Esa es la ansiedad generalizada, que es la que probablemente sea a la que se refiere estos números, porque no nos olvidemos que hay varios tipos de ansiedad, incluso varios tipos de estrés, ¿no? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ansiedad incapacitante en muchos casos. Además, digamos, con distintos niveles, ¿no? Vamos a ir por partes, sí, porque hay que tener cuidado. El estrés suele estar detrás de muchos trastornos de ansiedad y estos a su vez suelen estar también detrás de la depresión. Nosotros hemos querido salir a la calle para preguntarles a ustedes, ¿se estresan con facilidad? ¿Usted se considera que está estresado, vive estresado? Para nada, yo me encuentro muy bien. Ahora mismo estoy en una época estoy jubilado y de estrés ninguno. ¿Cuáles son las cosas que más estrés te generan? Un poco el futuro, el si me irá bien, el si el estudiar tanto y el trabajar tanto va a servir para algo, pues un poco cómo me va a ir a mí la vida. De un día para otro te dicen que te van a subir 300 euros la hipoteca, otro día te dicen que te van a aumentar la edad de jubilación. El que no esté estresado, lo felicito, pues se lo merece. Chapó por él. ¿Cuáles serían las cosas que más estrés te suelen generar? Bueno, pues conciliar la vida familiar con el trabajo, las labores de la casa, ese tipo de cosas. Sobre todo me queda claro dos cosas. Nos estresa, por una parte, la incertidumbre y por otra parte, el futuro. ¿Es normal? Sí, nos estresa lo que no podemos controlar. Curiosamente, el estrés no deja de ser una imposibilidad de controlar, que a su vez es imposible, o sea, no se puede, la mayoría de las cosas que ocurren a nuestro alrededor no se pueden controlar. Además, porque nuestra vida, digamos que la mayor parte de cosas que nos suceden a nosotros en la vida están fuera de nuestro control. Totalmente fuera de nuestro control. Lo que pasa es que tenemos eso se llama en psicología la falacia de control, que pensamos que de alguna manera podemos controlar muchos más aspectos de nuestra vida que no podemos controlar, evidentemente, ¿no? Bueno, la ansiedad generalizada tiene muchas caras, pero quizá el ápice viene con los ataques de pánico o con lo que comúnmente conocemos como crisis de ansiedad. Y ahí también hemos querido salir a la calle para preguntarles a ustedes precisamente, ¿conocen la ansiedad? Cuando he tenido una sensación así de ansiedad o de una crisis de pánico, me falta el aire, aprieta el pecho. Muchas veces pensaba que me iba a morir. Me temblaban las piernas y no sabía el por qué. Tuve que ir al médico y me dijo que lo que tenía era un ataque de ansiedad y que me lo tenía que curar yo sola. Me reincorporé a un nuevo trabajo y entonces me costó mucho tiempo, ubicarme en el sitio. Entró una crisis de ansiedad, no podía respirar, siempre llevo unas pastillitas de rescate. Vamos, que sientes prácticamente que te vas a morir. Sí, es muy importante aquí que destaquemos, Efrén, que cuando ocurre esto, cuando nos sentimos que nos vamos a morir, y esto se prolonga durante un poquito más, es muy conveniente que vayamos a un servicio de urgencias o a nuestro médico si estamos en horario de médico, porque en muchas ocasiones el ataque de ansiedad se puede solucionar en un momento, pero hay que ser bastante cuidadoso. Eso es lo que comentaba una de las participantes, la crisis de pánico, precisamente. Pánico. No podemos controlar absolutamente nada y es muy conveniente que, desde luego, no lo pasamos nosotros solos, hay que tratarlo. Además, le provoca a la persona una cierta indefensión, ¿no? Totalmente. Se siente completamente indefenso. Totalmente, claro. Date cuenta que de golpe y porrazo ya lo que pensamos que no podríamos controlar, de repente se nos pone al lado y todo no lo podemos controlar. Nos podemos encontrar gente incluso, a mí me ha pasado, personas con las que trabajo que te llaman porque tienen un ataque de ansiedad en el coche,
paran el coche y tienes que, por teléfono, intentarlos traer al presente, relajarlos. Respirar, sobre todo respirar, y volver ¿no? a coger el coche. Porque a veces, bueno, no me extraña tampoco con las colas que estamos teniendo últimamente. Ya hablábamos la semana pasada de la importancia, ¿no?, que tienen los pensamientos precisamente en esta ecuación, ¿no?, en la ecuación del estrés, de la ansiedad y luego cómo nos sentimos nosotros en las emociones. Lo cierto es que cuando uno siente ansiedad no piensa con claridad. No, claro que no. Esto es una de las características. Empiezan a mezclarse un montón de pensamientos, intentamos contrarrestarlos y al final lo que terminamos provocando es una especie de marea incontrolable en nuestra cabeza que no sabemos ni por dónde empezó, pero sobre todo no sabemos cómo terminarla, ¿no? Y para mostrar un ejemplo gráfico tenemos precisamente esta botella que yo te voy a ceder para que nos expliques cómo funciona nuestra mente. Parece mentira que con una botella nosotros podamos definir un poco cómo funciona nuestra mente cuando tenemos esos pensamientos, ¿no? A ver, así como lo tenemos, tendríamos nuestra mente en calma. Esta es nuestra mente en calma. No hay. O sea, tenemos por una parte agua, por abajo y por otra parte arena, de nuestras playas. Ah, sí, perfecto. Si esto lo movemos, si empezamos a moverlo, se vuelve turbio. Se vuelve turbio. Y esto es lo que ocurre cuando nuestros pensamientos empiezan a autoalimentarse y empiezan de alguna manera a interactuar a veces entre ellos y terminamos consiguiendo que esa arena que estaba abajo, esa calma que teníamos, termine desapareciendo. Pero vemos cómo poco a poco se va sentando el sedimento, o sea que hay que darnos un poquito de tiempo en muchas ocasiones, para que esas cosas tomen, ¿no?, un poco de pozo. Y que respiremos, sobre todo cuando es algo ocasional, que ocurre en un momento determinado, es muy importante que respiremos, que nos lo tomemos con calma y que observemos cómo poco a poco ya se va sedimentando y vamos volviendo a la calma. A la calma. Leocadio, tú te asomas a muchas cabezas normalmente. ¿Son, digamos, los trastornos de ansiedad la gran causa de que una persona vaya al psicólogo? Casi te diría que sí. Pero lo curioso en todo esto es que hay muchas personas que no saben que la causa anterior, por ejemplo, a una sensación de depresión, dificultad para concentrarte y todo esto, tiene que ver con la ansiedad. En muchas ocasiones necesitamos 2 o 3 consultas para que la persona se convenza de que lo que tiene es un ataque de ansiedad y que eso tenemos que trabajarlo, ¿no? Y en este sentido es importante que los médicos sí recetan fármacos para la ansiedad, pero también es importante la psicoterapia. Muy importante. En muchos casos lo que se hace es la combinación de poder parar en un momento determinado porque es necesario, como hemos visto ahora, pues puede ser necesario para que se sedimente ese pensamiento, esa ansiedad, el hacerlo con medicación, pero después evidentemente lo ideal es que aprendamos a nosotros en psicoterapia, aprendamos nosotros a gestionar esta ansiedad, claro. Bueno, y tenemos en nuestra mesa cajas con objetos. ¿Qué te gusta un objeto, Leocadio? Cuéntame, ¿qué me traes? Pues mira, el primero que tenemos aquí es una cinta de Espera, VHS. vamos por parte, porque no lo ven en casa. Ah, claro. Tenemos justamente aquí una cinta VHS, pero quizá no sé yo si explicar primero por qué tenemos estas cajas de aquí. ¿Qué nos vas a explicar? Porque es una técnica de mindfulness, lo diré. Sí, es una técnica que utilizo con las personas con las que trabajo, la llamo la técnica 5-4-3-2-1, y de lo que se trata es de utilizar nuestros sentidos para volver al presente, utilizar nuestros sentidos para sedimentar esto más rápido. Y es una técnica que funciona bastante bien, que la podemos hacer en cualquier momento, que no tenemos que estar buscando nada para hacerlo, y nosotros aquí lo hemos hecho con elementos habituales, exceptuando los últimos que ya veremos. Para que se entienda. Bueno, ahora mismo estamos viendo las cajas, es verdad que tenemos una caja por sentido, luego me explicarás la importancia que tiene esto, pero el VHS, ¿me lo traes porque hay que concentrarse en 5 cosas que uno ve para relajarse? ¿O cómo es esto? Hay que concentrarse en 5 cosas primero que uno ve además en donde esté. Creo que tenemos unas imágenes de una playa de Fuerteventura, la playa del Matorral, que me has traído, para que me expliques un poco cómo va esta técnica. Los que nos estén viendo en casa, que sepan precisamente cómo tenemos que relajarnos, ¿no? Ahí estamos viendo esas imágenes. Sería concentrarse en cositas que vemos ahí. Por ejemplo, aquí estamos viendo el mar, estamos viendo la arena. En fin, yo creo que la propia imagen ya te relaja. En el cielo. Si estamos viendo también el cielo, las nubes. Ya tenemos 4, también. Estamos viendo hamacas. Esto es mala idea porque tenemos lo que nos hace muchas ganas de estar allí, ¿no? Pero bueno, nos hemos centrado y lo hemos hecho muchas veces con nuestros hijos. Fijar nuestra atención, por ejemplo, al faro que estamos viendo ahora mismo. Puede ser muy interesante el fijar algo para que nuestros pensamientos salgan de ese automatismo y consigamos volver al presente, ¿no? Pero la vista no es lo único con lo que podemos jugar a la hora de relajarnos. Es decir,
quienes hemos hecho meditación sabemos que hay distintos soportes, para meditar. Y el sonido es otro de ellos. Otro de ellos. Que intuyo que es lo siguiente que me traes. Exactamente. Esto que tenemos aquí, que en este caso es un altavoz Bluetooth, que lo podemos ver aquí perfectamente. Lo estamos viendo. Mejor, así. Muy bien. Espero que no se me caiga, ¿eh? Bueno, ahí lo están viendo ustedes. Ese altavoz Bluetooth. Muy bonito, por cierto. Y me lo traes para explicarme sonidos. O sea, concentrarse en sonidos. Por ejemplo, los de tu casa. Por ejemplo, podemos cerrar los ojos y escuchar cosas. Te voy a proponer una cosa, Leocadio. Vamos a escuchar los sonidos de tu casa. Qué maravilla, aquí estamos escuchando un canario. El de la vecina. Este es el de la vecina. Estamos escuchando, yo estoy escuchando en este momento tráfico, puede ser. Tráfico también, muy interesante. Y se trataría de concentrarse, por ejemplo, en el tráfico. Vamos a concentrarnos en el tráfico. Sí. ¿Cómo sonaría eso? Estamos concentrándonos en el tráfico y estamos intentando distinguir. Ven, Mira, ahí escuchamos un claxon, escuchamos varias cosas al mismo tiempo e intentar centrarnos. Escuchamos una moto, volvemos a escuchar claxons y esto nos saca un poco de nuestros pensamientos. Tienes puesta la lavadora, por cierto, porque también lo estoy escuchando. Uy, no sé si era la hora para ponerla. Sí, yo creo que sí. A ver. Sí, es posible. La lavadora. Ahí está la lavadora. Justo. Hay otra cosa también muy útil que no sé si estamos escuchando aquí en el fondo también, que es, por ejemplo, el paso del reloj. El tic-tac. El tic-tac del reloj está muy interesante. Ese reloj que nos molesta para dormir por la noche es súper útil para centrarnos en ello. En concreto, 5 cosas para ver, 4 cosas para escuchar y luego, pues si esto va de sentido, me imagino que lo siguiente pues será el tacto, ¿no? Sacamos primero lo más... Vamos a tocar 3 cosas. El unicornio. El unicornio suavito, que lo tenemos aquí. Después, esto sería una bolsa de caliente o frío. Estamos caliente, frío, muy interesante esto también, muy bueno a la hora de centrarnos, algo que tengamos cerquita. Esta es una técnica práctica para hacerlo en el momento. O sea que lo podríamos hacer incluso, bueno, te veo que tienes ahí un estropajo, lo podríamos hacer incluso con la ropa que llevamos. Con la ropa que llevamos podemos tocarnos, el micrófono no porque nos matan, pero podemos hacer cualquier cosa y después el último es el estropajo, que casi nos daría para 2 cosas, porque tenemos por un lado y tenemos por el otro. Fíjense que son cosas normales que podemos tener en una casa o incluso en un coche. Podemos tener muchas, no sé si estropajos, pero muchas cosas podemos tener en un coche, ¿no? El olfato, que es muy importante. Este me vas a permitir que busque tu ayuda venga, para hacerlo. Tenemos 2 recipientes. Bueno, estamos viendo 2, 2 recipientes. 2. Vamos a abrir uno primero, si te parece, y después abrimos el otro. Este de aquí son granos de café, ¿no? Uy, huélelo. Un olor interesante, ¿verdad? Sí. Fíjate el otro olor que tenemos. Yo te voy a pasar este por aquí, sí, Leocadio. Lo olemos, aquí estamos. Y sería concentrarse en estos olores. En estos olores. En varios olores. Por ejemplo, en nuestra casa solemos tener, ambientador. Ambientador, por ejemplo. Fruta, limones, manzanas, todo esto es maravilloso para olerlo y en muchas ocasiones olemos muchas más cosas en casa de lo que somos conscientes. O sea, y es importante traerlos al presente. Y lo último, el gusto, que yo creo que es, lo último es mi parte favorita de esta sección. Sí, totalmente. Nos has traído rosquetes. Sí, te he traído rosquetes. ¿Y cómo sería esto para concentrarnos? Recordamos a los que se acaban de incorporar a casa: 5 cosas para ver, 4 cosas para escuchar, 3 cosas para tocar, 2 para oler y 1 para degustar. Es la técnica del 5, 4, 3, 2, 1. Oye, voy a hacer los honores. Sí, te ofrezco los honores. Te ofrezco uno porque el resto me los llevo yo. Y estamos... Tiene el sabor del anís. Ah, qué rico. Del anís. El azúcar también. Ya nos hemos, si tenías ansiedad, que obviamente la tenemos cuando empezamos el programa, ya no la tienes, porque has ido poco a poco cambiando y buscando otras cosas. Esto es muy importante para centrarse. Se trata un poco, digamos, de traer a la persona al presente, a la realidad, aquí y a la hora, ¿no? A la realidad, al aquí y a la hora, y esto se consigue, además, como hemos visto en muchas ocasiones, se puede conseguir incluso con un poquito de humor, porque vas buscando cosas y lo puedes hacer, ¿no? En este punto, Leocadio, vamos a abrir nuestro Canarias Pregunta, porque ya sabes que los canarios tenemos muchísimas dudas, sobre todo cuando se trata de salud mental, y la primera de ellas viene un poco por el enfado. Vamos a escucharla. Bueno, a mí lo que me pasa es que soy la típica persona que se enfada muchísimo si algo no le sale. La frustración es lo peor. ¿Puedo hacer algo?
Bueno, la frustración es lo peor. ¿Y qué podemos hacer, Leocadio? El enfado viene generalmente por las expectativas, porque esperamos que las cosas ocurran como de alguna manera nos gustaría que ocurrieran. Yo creo que de esto Adrián nos puede decir mucho, porque la gente se enfada mucho porque las cosas, él nos da probabilidades de tiempo y nosotros queremos certezas bueno, de tiempo. En cuanto a la meteo, nos genera efectivamente. Bueno, la siguiente de las cuestiones viene un poco con el tema del insomnio. Nos cuesta mucho dormir a muchos canarios y la pregunta va por ahí, escucha. Hay días que me cuesta mucho dormir. ¿Hay alguna técnica para relajarme? Bueno, el otro día nos hablabas de la técnica Gala, que yo ya la llevo en práctica, pero ¿qué podemos hacer para relajarnos antes de dormir? Además de la técnica Gala, es muy importante antes de dormir, que si es ocasional, como nos señala la señora, si es de forma continuada ir a un profesional, es respirar. Respirar fuera de la cama, primero y después respirar en la cama, hacer respiraciones completas y permitir que se vayan llenando nuestros pulmones. En muchos casos, podría decir 4 o 5 respiraciones, pero en muchos casos nos vamos a quedar dormidos sobre la marcha. Hay mucha gente que escucha la radio para dormir. Sí, está muy bien. Canarias también. Radio puede ser una opción magnífica. Para conciliar mejor el sueño. Y la última de las cuestiones viene precisamente por la cantidad de cosas que nos ocurren a nosotros y que luego somatizamos. Vamos a escucharlo. Cuando estoy preocupada me duele la cabeza. ¿Desde la psicología hay algún remedio para eso? ¿Hay remedio, Leocadio? Sí, hay remedio y tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando hoy, con intentar calmar la mente, intentar no controlar los pensamientos y demás. Y por supuesto es muy importante lo que nos ha dicho la señora, tener en cuenta que nosotros somos un sistema completo. Nuestra mente y nuestro físico van juntos y generalmente el reflejo termina en la cabeza, en este caso, a veces termina en el estómago y en cualquier otro lugar, ¿no? Leocadio Martín, psicólogo, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiré esta técnica de relajación. Ya te contaré qué tal me va, pero Pedro, Wendy, yo tengo ahí unos rosquetes que luego los voy a atacar un poco, ¿eh? Esa es una buena técnica. Sí, también es muy buena técnica y a esta hora muchísimo más, Efren. Gracias, Leocadio, también.